Hola, en esta oportunidad Javier Rubén Sinachi de www.estudiargratis.net o lo que es lo mismo, estudiargratis.com.ar te va a estar leyendo sobre cultura general. Si ves el sitio web, debajo de todo hay una sección que la tengo que continuar, que es un plan de lecturas diarias. Esta sección la había comenzado en agosto y lo importante de esto es que mediante entre 5 y 15 minutos agarres y te leas cada día una de estas lecturas. Y mediante ese tiempo, esos 10 minutos diarios, ponele, amplíes mucho la cultura general. Si al final de leer todo esto, te haces una cultura mucho más amplia que la que tenías al comenzar. Esa es la idea. Y por ejemplo, ahora te voy a estar leyendo para estos videos informales que subo todas las semanas con contenidos de estudiagratis.com.ar o distintos míos. Te voy a estar leyendo sobre los periodos de la historia de Occidente. Una de estas lecturas de la sección de cultura general, que las tengo en un blog. Periodos de la historia occidental. Considero sería bueno que conozcamos cómo se suelen clasificar las distintas épocas en la historia occidental. También sería bueno conocer las de otras civilizaciones, pero comencemos aprendiendo lo más relacionado con nosotros, para tener una idea de las distintas etapas históricas que pasamos. No se tratarán grandes detalles, es mejor tener una idea que olvidarse de todo. En primer lugar tenemos prehistoria, protohistoria e historia. La prehistoria. Las distintas etapas que la forman están relacionadas con el desarrollo de la civilización a partir de sus descubrimientos, por ejemplo, edad de hierro, edad de bronce, etc. Esa es la prehistoria. La protohistoria abarca el periodo histórico aproximado entre el siglo IV a.C. y el I a.C., o como algunos autores lo definen, el primer milenio antes de Cristo. Esto es desde los primeros movimientos migratorios de cultura al occidente hasta la romanización. La historia en el sentido histórico de la palabra, es a partir de la aparición de la escritura, en este caso en occidente, ya que la escritura existía antes que en occidente. En segundo lugar, centrémonos en la historia, comprendida a su vez en los siguientes periodos principales. La Edad Antigua, del 5 a.C. al 5 después de Cristo. Surge y se desarrollan las primeras civilizaciones. Surge la escritura. Se van desarrollando poblados muy superiores a lo que eran las aldeas. Hay religiones organizadas y poder político. Desarrollada estratificación social, impuestos, comercio, etc. Surgen las primeras ciudades-estado. La Edad Media, otros
1000 años, desde el 5 después de Cristo al 15 después de Cristo. Se desarrollan muchas ciudades, se van aglutinando en torno a construcciones defensivas y de viviendas de la nobleza, haciéndose centros urbanos. Se desarrolla la política y economía y se va preparando todo para lo que vendría, la Edad Moderna, con muchos cambios para muchos. Sobre la caída de la etapa de la Edad Media, comento lo siguiente. Hubo un largo periodo en el cual la civilización occidental estaba formada por feudos, la época de los castillos, caballeros y los campesinos que simplemente trabajaban por el alimento y la vivienda, sin más aspiraciones que la salvación de su alma y una vida al amparo del feudo. Ocurrió que hubo cambios, entre ellos en el medio ambiente, que produjeron una baja de las cosechas. Asimismo hubo una cruzada y los honorables caballeros, que muchos ni sabían leer y escribir, se toparon de repente con los bárbaros entre comillas, que eran más cultos que ellos y poseían hasta joyas y una vida distinta. Hechos como estos motivaron al cambio. No estaría de más también mencionar en relación a los castillos que ya no eran muy útiles frente a los cañones y que tal vez ya establecidos algunos gobiernos no les convenía que sus príncipes contaran con fortificaciones difíciles de derrotar si se sublevaban. La Edad Moderna. Se continúa el despertar. La Edad Moderna abarca solo unos 300 años. Algunas ciudades se amplían aún más, hay más libertad de pensamiento y se logra avances en lo relacionado con la ciencia. También más movimientos de urbes. Además se comienza a unificar los lazos entre los distintos continentes. De la economía feudal se pasó al capitalismo que surgió en Europa en el siglo XVI, donde las empresas pueden desarrollar una producción y comercio. También estuvo la reforma religiosa protestante. Las personas tuvieron entonces, aún dentro del cristianismo, una libertad más amplia de ideas y conceptos culturales. La Edad Contemporánea, 1789 a la actualidad. Hay cambios políticos, sociales y económicos. La tecnología ha tenido un fuerte desarrollo, pero hay claras diferencias, ya que la tecnología no llega a todos los lugares. Hay países más desarrollados que otros. No obstante, muchos habitantes en la edad contemporánea poseen un modo de vida muy alto en comodidades comparado esta época con anteriores. Comodidades que antes se dice ni eran soñadas. De esta forma vimos un poco las distintas etapas históricas en una de las tantas lecturas culturales del día por el autor Javier Rubén Sinachi, el mismo que te está hablando ahora, cuya página principal es estudiagratis.net. Vimos Edad Contemporánea de 1789 a la actualidad, que es lo que la mayoría estamos acostumbrados, una época con mucha tecnología y demás. La Edad Moderna, la anterior, desde aproximadamente el siglo XV al XVIII, que abarca unos 300 años más o menos, que es una preparación que hubo, de cierto modo, a la edad contemporánea. Hay como un despertar, una libertad religiosa que se genera, una industria que se va desarrollando, la economía feudal deja de aplicarse y se pasa al capitalismo. Bueno, todo eso es un gran cambio que se genera en 300 años. Este gran cambio viene a raíz de que
el modelo anterior ya no funcionaba. Lo que existía en la Edad Media, que es desde el 5 después de Cristo al siglo XV después de Cristo, y que esa edad había abarcado unos 1000 años. Era la época de los castillos y demás, pero en un momento se ven forzados a abandonar ese tipo de vida, a buscar solucionar problemas que habían de faltas de cosecha. Vieron cómo vivían otra gente, y bueno, hubo distintos factores que motivaron al cambio, y eso fue lo que genera después la Edad Moderna. Anterior a la Edad Media de los castillos y demás está la Edad Antigua, que podríamos decir que abarca del 5 antes de Cristo al 5 después de Cristo, unos 1000 años. Y si seguimos yendo para atrás, incluso desde parte de la Edad Antigua a mucho para atrás, tenemos la historia, que es a partir de donde surge la escritura. Tenemos la protohistoria, que es el periodo histórico aproximadamente entre el 4 antes de Cristo al 1 antes de Cristo. Aún más atrás tenemos la prehistoria, en donde los periodos se clasifican según los descubrimientos, por ejemplo, edad de hierro, edad de bronce, etc. Esta ha sido la lectura cultural y el video del momento. Seguí visitando estudiagratis.net o el canal mío de YouTube, y vamos a ir sumando cada vez más cultura general, conocimientos de informática y distintos materiales para, además de entretenernos, ir sumando conocimientos y cultura general actual. Nos vemos en la próxima.